Amigas y amigos, hoy día estamos nuevamente en nuestro programa cultural Laberintos. Transmite directamente desde la provincia de Petorca, canal La Ligua TV. Nos complacemos con decirles y anunciarles que hoy tenemos un invitado muy especial. Y vamos a ganar tiempo enseguida con las presentaciones más formales. Por lo tanto, le voy a decir a mi amigo Eric, abogado, lector, gran lector de literatura, de historia y todo lo, como dice él, lo que se le ponga por delante. Y vamos a aprovechar de saludarlo y decirle cómo está tu ánimo con esta sorpresa que le tenemos a la gente hoy día. Indudablemente muy alto, muy contento. Evidentemente es un honor que este invitado esté aquí para seguir con nuestros ciclos históricos. Ya ha estado Milton Godoy, esperamos que después de nuestros invitados esté también Sergio Grez, traer también a la hija de Lucas, María Cecilia Morón, que también es una doctora en historia, porque también consideramos que es importante no solamente saber sobre literatura, narrativa, poesía, sino que conocer nuestra historia y sobre todo a las personas, a los creadores de historia que están escribiendo esa historia que todavía no se escribe. Así es. Bueno, inmediatamente saludamos a nuestro gran invitado, Sergio González Miranda, que lo tenemos con nosotros ya, ¿cierto? Y luego vamos a comenzar, digamos, a un conversatorio sobre todo lo que él realiza a nivel de universidades y a nivel de país. Sergio, qué gusto de tenerte por este canal. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí con ustedes en este lugar, en este espacio, Laberintos, ¿no? Que me hace recordar a Borges, ¿no? Muy borgiano el término. Creo que siempre conocer un espacio de reflexión, un espacio de pensamiento, de cultura, en un país como Chile, en las circunstancias actuales, es como un oasis, ¿no? Es maravilloso. Ahora en Los Vilos también estuvimos en un centro cultural muy lindo, y anteriormente en La Serena, en la universidad, etcétera. Así que ha sido un periplo muy significativo, así que estar aquí compartiendo con ustedes como que cierra un viaje muy lindo que hemos hecho con Milton. Gracias, Sergio, por tus palabras. Bueno, vamos a decir de nuestro invitado lo siguiente. Nuestro invitado nació en Iquique en 1954, donde hizo su enseñanza básica y media. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Humano y Regional por la Pontificia Universidad Católica. Tiene un doctorado en Estudios Americanos, mención Relación Estudios Institucionales por la Universidad de Santiago, y un doctorado en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Académico de la Universidad Arturo Prat por 20 años y desde 1917 se integró a la Universidad de Tarapacá. Espero que todos estos datos míos estén buenos, Sergio. Si tú los puedes corregir, si no están, porque de repente los hemos sacado. Ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología, del Comité de Humanidades, de la Comisión Nacional de Acreditación y del grupo de historiadores que asesoran a la Cancillería. Entre sus obras podemos mencionar Hombres y Mujeres de la Pampa, construido con testimonios entregados por pampinos tanto de Chile como países limítrofes, que se conoce como la oralidad en historia. Poemario popular de Tarapacá, chilenizando a Tunupa, sobre la escuela pública de Tarapacá andino, El Dios cautivo, sobre las ligas patrióticas, Pampa escrita, Arica y la triple frontera, sobre el conflicto entre Bolivia y Chile y Perú, las historias que nos unen, sobre episodios positivos entre Chile y Perú, y Matumaki, el ciclo de expansión del nitrato de Chile, la sociedad pampina y su industria, Pampa, el espacio salitrero y sus nexos fronterizos. En el 2014, nuestro invitado, ¿cierto?, recibió nada más y nada menos que el Premio Nacional de Historia.
Y el mismo año, me parece, Sergio, te consagran como hijo ilustre de Iquique. Bueno, Sergio, junto con agradecer tu presencia y tu buena disposición a participar en el programa Laberintos de Canal TV La Ligua, que se materializó a través de un amigo común, el doctor en Historia Milton Godoy, abrimos la conversación ante los televidentes de la quinta región, pidiéndote que nos ilustres hacia dónde has dirigido tus investigaciones en el campo de la historiografía. Entonces, quisiéramos más o menos, ¿cierto?, que nos hicieras esta reseña. Por desgracia, Sergio, y tú lo conoces muy bien, los tiempos en la televisión son cortos y vamos a tratar, digamos, de que nos muestres lo que más pueda. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente lo más importante para académicos, como en mi caso, es el quehacer investigativo. Si bien siempre es relevante la formación de nuevas generaciones de profesionales, en mi caso el tema de la investigación científica ha sido fundamental. El año 94 yo postulé en mi primer proyecto a Fondesit, y desde entonces, es decir, ha pasado una cantidad enorme de tiempo, he sido siempre un investigador Fondesit. He ganado 10 proyectos Fondesit regulares. Los que son investigadores saben de qué estoy hablando, ¿no? De lo difícil y estresante que son esos proyectos. Y bueno, yo diría que ese quehacer mío que partió trabajando básicamente 3 temáticas, ¿no? En un comienzo trabajé en el campo también de la educación intercultural. Posteriormente, por cierto, el trabajo que nunca he dejado sobre la minería del salitre, su historia, y en la historia regional, pero fundamentalmente la historia transfronteriza. Por eso que uno de mis doctorados es en relaciones internacionales. Ya soy un investigador senior, tengo ya 40 años trabajando en investigación, y actualmente estoy en la Universidad de Tarapacá, en el Instituto de Alta Investigación de la universidad, y sigo desarrollando. En este minuto, mi último Fondesit tiene que ver con la mundialización del nitrato de soda, que, como todo Chile sabe o debería saber, que prácticamente por medio siglo fue el principal ingreso de nuestro país, ¿no? Y por 30 años el promedio de ese ingreso estuvo cercano al 50% de las arcas fiscales, digamos, de lo que ingresa a las arcas fiscales. Por tanto, fue muy importante. Pero no hemos preocupado de eso, pero no nos hemos preocupado qué tanto ese nitrato de soda, debido a que se vendió en todos los continentes del planeta, tuvo un impacto en esos lugares, ¿no? Entonces hubo una gran propaganda salitrera que no era solo una publicidad, sino que era mucho más que eso. Implicaba investigación científica para demostrar, ¿cierto?, que el nitrato de soda de Chile era de mejor calidad que otros fertilizantes. Estamos hablando de que el fertilizante chileno llegó, ¿cierto?, a vitaminizar, digamos, el suelo de continentes como Europa, por ejemplo, que estaba demandando mucho más, una población que estaba creciendo, y la revolución industrial que lo cambió todo, ¿no? Y claro, y uno puede, y lo que estamos investigando ahora, uno puede ver vestigios de nuestro salitre en el mundo, en Japón, en Australia, y lo puede ver, por supuesto, en Europa, incluso también en Sudáfrica lo podría encontrar, o en Egipto, en Asia, ¿no? Entonces, ahora hemos estado trabajando mucho más en Europa. Por ejemplo, no hace mucho, en Extremadura, en España, declararon patrimonio los paneles salitreros, que son hechos de cerámica, ¿no? Una cerámica típicamente ibérica, que uno lo puede encontrar tanto en Portugal como en España. Y se han transformado estos paneles maravillosos perdón, en patrimonio de estos lugares. Uno lo puede encontrar mucho en Andalucía,
en realidad en toda España, pero Extremadura llevó la delantera en declararlo patrimonios, digamos, de esos territorios, también en Portugal. En áreas campesinas de Francia, de Holanda, Alemania fue muy importante. Ahora estuve dando una conferencia en el Museo Mark de Hamburgo, y tienen, por ejemplo, un museo flotante que es un clipper o un velero salitrero, que era el Pekín, que pertenecía a la línea P de los Lysot, ¿cierto? Se llamaban línea P porque todos los barcos partían su nombre con la P, digamos. Este era el Pekín, pero estuvo el Parma, el Passat, el Prewell, el Preußen, que era el más maravilloso de todos. En fin, hubo muchos que se llamaban así. Y el Pekín, que estuvo anclado, si no me equivoco, en Valparaíso durante casi toda la Primera Guerra Mundial, porque bueno, no pudieron navegar por razones de la guerra. Luego pasó a Inglaterra y los alemanes, que los habían perdido sus barcos, compraron el Pekín y ahora es un museo. Y además en Hamburgo se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al barrio portuario de Hamburgo, donde la Chile House es el principal edificio. La Chile House, que tiene además una forma de velero, de un clipper, que es un edificio increíble, construido por orden, ¿cierto?, de un empresario salitrero que fue Henry Sloman, que es una maravilla, ¿no? Estuvimos ahí ahora viéndolo, y a contrapunto, Henry Sloman, que fue un salitrero en la zona del Toco, en el cantón Toco, al interior de Tocopilla, fue el mismo que hizo construir el Tranque Sloman, que es un monumento nacional. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que el barrio de Hamburgo, ¿cierto?, como la Chile House, es un orgullo, es una belleza, está perfectamente conservado, ¿no? En cambio el Tranque Sloman es una vergüenza, está destruido, está maltratado. ¿Ah? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos tanta desidia con respecto al patrimonio nacional, cuando el patrimonio también puede ser una industria cultural que genera ingresos importantes a la nación? ¿Ah? Y estamos perdiendo el patrimonio salitrero, por ejemplo, que es lo que yo estudio, de manera muy acelerada en Antofagasta y sobre todo en Tarapacá, que es la región cuyo periodo histórico del salitre es mucho más largo. Entonces, he estado preocupado de estos temas hasta el día de hoy, y no voy a dejar de preocuparme de ello. Además, también mi otro tema, que lo llevo estos varios sombreros, ¿no?, que son las relaciones transfronterizas o relaciones bilaterales de Perú, Bolivia con Chile, donde sigo trabajando duramente. De hecho, dentro de los libros que usted presentó, hay uno que tenía que ver con ese tema, que era la historia que nos unen entre Perú y Chile. Posteriormente yo saqué el año 21, cuando se conmemoraron los 200 años, ¿cierto?, de la independencia del Perú, un libro en homenaje al Perú financiado por la Konrad Adenauer. Y también ahora espero sacar uno sobre el Bicentenario de Bolivia, también una compilación con apoyo de colegas de Bolivia, en homenaje de la Universidad de Tarapacá, ¿cierto?, al Bicentenario boliviano. Y por cierto, sigo publicando en el campo de la historia de la minería y el salitre. Saqué no hace mucho un libro sobre mujeres salitreras que fueron dueñas de oficinas salitreras en Tarapacá en el periodo peruano, es decir, antes de la Guerra del Pacífico. Eso no lo sabíamos realmente. Todos los clásicos historiadores del salitre, muy pocas pistas nos dejaron, ¿no? Y bueno, yo continué esto y pude rescatar una buena cantidad de empresarias salitreras que desconocíamos su existencia. El libro se llama Voces desde la Arena. Y ahora viene la versión, por decirlo, entre comillas, masculina, porque también incluye mucho más, de todos los pioneros, los cateadores, los descubridores, los gremios salitreros, ¿cierto?, que le dieron el primer impulso al salitre en el siglo XIX, que es un libro que va a salir ahora dentro de pocas semanas más por la editorial RIL, que es la que me publica, ¿cierto?, con apoyo de la Universidad de Tarapacá, que se llama El espejo del desierto. Bien.
Eric, bueno, estamos anonadados, le podría decir. Bueno, la verdad es que nos interesa mucho, estimados televidentes, que ustedes también vayan compenetrándose, vayan un poco asimilando como nosotros, ¿cierto? Entendiendo. Y las bibliotecas, que eso lo agradezco mucho yo a la Biblioteca de la Ligua, Sergio, que encontré 2 libros tuyos, como tú puedes ver acá. Entonces, me preocuparé para que lleguen más. Mira, tenemos un ofrecimiento. Eso sería bastante, Fíjate, bastante bueno para nosotros, Sergio. Y a propósito de su contribución a la historiografía de este país, pues hablábamos hace poco, empezando este ciclo de historia con Milton Godoy a propósito de la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Y esta destrucción la referíamos a la cual básicamente ha sido su materia de estudio, que es Taltal y el Hinterland, en donde no queda casi nada. La mayoría de los documentos que podían haber servido para reconstruir la historia de gran parte del siglo XIX se fue a la basura, a donde tú encontraste esas cartas y esos fragmentos de cartas maravillosos de la Pampa escrita. Y lo último que quedaba, que fue el ferrocarril de Taltal, en el tiempo de la dictadura, fue vendido a un caballero de apellido Rumier y se desguazó y no quedó absolutamente ni siquiera una muestra de que alguna vez, o sea, ni siquiera parte de la trocha angosta, sino que me imagino que las grietas por donde alguna vez pasó un ferrocarril que llevó una riqueza muy importante a Chile. Nosotros tendemos a desconocer la historia de nuestro norte y tendemos a desconocer además que, como tú dices, la riqueza del salitre fue fundamental para el desarrollo de este país durante mucho tiempo. Aportó la mayor cantidad de dinero con el cual este país se sostuvo. Y sin embargo, la historia del norte es una historia que recién se está construyendo a partir de la contribución de Milton en lo que se refiere a Taltal y la contribución, pero muy importante tuya, con respecto a todo lo que fue la provincia de Tarapacá y la provincia de Antofagasta. Pero bueno, con respecto, disculpa que interrumpa, pero no quiero atribuirme nada en particular con respecto al tema de Milton, pero yo soy bastante mayor que Milton, para que se comprenda lo que voy a decir. Estábamos en Caracoles, ya hace una buena cantidad de años atrás, visitando Caracoles con un grupo de historiadores, y recuerdo que yo conocía muy poco a Milton, lo venía conociendo en realidad, y lo vi un investigador muy entusiasta, en fin, y le dije, mira, ¿sabes qué? Hay un campo de estudio de la minería del salitre que en realidad necesita ser investigado. Y la verdad que no es nada nuevo lo que estaba diciendo, porque yo siempre estoy incentivando a personas que investiguen historia del salitre. A diferencia de otros que pueden pensar que esto solo lo estudio yo, no, yo siempre estoy invitando para que distintas miradas, ¿cierto?, aporten al quehacer, porque esto es inagotable, digamos, temáticas como esta, ¿no? Yo le dije, mira, tal requiere que se estudie con más profundidad, porque creo que falta mucho de investigación, justamente el cantón Taltal, que es el cantón más austral, digamos, del salitre. Y uno lo dice, pero uno no sabe si lo tomarán o no. Y Milton no solo lo tomó, se lo tomó muy en serio, ¿no? Y ha hecho una investigación impresionante. Yo por eso que lo acompaño, porque me parece a mí que el aporte que ha hecho él, con sus libros, con sus investigaciones, creo que es notable en el corto tiempo que lo ha hecho, y con un esfuerzo enorme, porque a veces sin respaldo institucional lo ha hecho nomás, punto. Entonces creo que merece un reconocimiento muy importante. Sí. Con respecto a eso mismo, Sergio, bueno, nosotros se puso uno de los libros de Milton acá, estuvo con nosotros en una interesante conversación, donde él plantea, digamos, la globalización, ¿cierto?, del puerto de Taltal, que en realidad encierra tantas cosas, digamos, interesantes que de pronto la gente, porque yo siempre quiero, así como tú que eres
una persona que está siempre, digamos, entregando información a la gente, al público, a los estudiantes, y eso, bueno, yo lo he ahora asimilado mejor, ahora que estoy con estos ciclos de historia, y he tenido que entrar, digamos, a conferencias, he tenido que ver algunos libros que los que encuentro, ¿ves tú? Y la verdad las cosas es que me ha parecido tan extraordinario descubrir, o sea, yo soy una persona que estoy descubriendo cosas a través de eso. O sea, por ejemplo, lo que se llama globalización y lo que se llama, digamos, la gente que ha llegado de tantos países hoy día que está tan de moda, ¿cierto? Estas migraciones, yo creo que también eso se produjo en Tarapacá, ¿cierto? De una forma extraordinaria, donde llegó, porque uno de repente dice, llegaron no solamente chilenos, peruanos, bolivianos, sino que llegó gente de afuera, como chinos, como imagino, como gente de tantas partes. Mire, le quiero contar 3 cosas respecto a eso. Primero, que la mayor migración a Tarapacá, cuando comienza el primer boom industrial del salitre, que fue en 1870, fue de chilenos. Fueron miles de chilenos que llegaron a Tarapacá. De hecho, en el último censo peruano había más chilenos viviendo en Tarapacá que peruanos. O sea, mira, ¿no? Un dato, pero claro, entonces... fuerte. En segundo lugar, es que algo que escribí no hace mucho, a propósito de algo que conversaba con Milton, es que hubo una gran migración, por decirlo así, o transferencia de tecnología, de conocimientos, de empresarios, de cateadores, de descubridores, etcétera, y también de mano de obra especializada, desde Tarapacá a Taltal. De hecho, Daniel Oliva primero fue salitrero de Tarapacá, después fundó Puerto Oliva en Taltal, ¿cierto? Y Demetrio Figueroa, por ejemplo, que fue un cónsul chileno en Iquique, en el periodo peruano, un sobrino de él, se llamaba Daniel Oliva. ¿Ah? Él lo llevó para allá y yo le contaba también Santa Luisa, la oficina Santa Luisa en el cantón de Taltal, parte por el descubrimiento que hace un alemán, que es Jorge Hilliger, que venía de Tarapacá, ¿no? Y su hija se llama Luisa, ¿no? Luisa Hilliger Bernal, que se casó con Rosa Bernal, una tarapaqueña, bueno, muy conocida. Por lo tanto, en realidad Tarapacá y Taltal estuvieron vinculados en el periodo salitrero muy estrechamente, ¿no? Y lo otro, que a propósito de estas documentaciones, etcétera, como yo les decía que estuve ahora en Hamburgo y estuve en el Museo Mark, y ahí me atiende la conservadora, que se llama Christine Chávez, que es una alemana de origen peruano, y me muestra fotografías del salitre. ¿Eh? Y aparece ahí Otto Franz. Y él fue un salitrero en tal, y me dice, aquí nosotros tenemos la colección fotográfica de Otto Franz. Entonces, Milton, que no deja Rincón sin investigar, va a viajar a Hamburgo ahora para ir a registrar ese archivo. Entonces, lo que decíamos, claro. Sergio, lo que decíamos, Luca, al final, y lo hemos sabido por Milton, ahora lo sabemos por ti, que los repositorios más importantes de dónde están los documentos para reconstruir la historia de salitre no están en Chile, están en Perú, están en Londres, están en Hamburgo, están en España, están en Portugal, están en Estados Unidos, en Inglaterra, el repositorio más importante que han encontrado, y nosotros todos los documentos que se referían, aquí no se guarda nada. Aquí, así como tú encontraste estas cartas y fragmentos de cartas en la basura, ¿cuántas oficinas salitreras quedan en pie actualmente? Así es. Me van a disculpar, extraordinario lo que estamos haciendo. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿eh? Y volvemos rápidamente. Volvemos con esta agradable conversación con un premio, nada más y nada menos, con un premio nacional de historia 2014, me disculpo, ¿cierto? Con Sergio González Miranda. Bueno, Sergio, acá me parece que a la mano tenemos uno de tus libros que decíamos recién, que es el de La llave y el candado, y es también, Los capitales salitreros,
Sobre todo la llave del candado dice que donde tú sometes a un riguroso análisis lo que sucede después de los tratados de 1883 y 1929 en Chile y Perú, porque siempre nosotros escuchamos sobre este famoso tratado de 1929, ¿cierto? Que siempre ha estado, digamos, en boga porque también ha habido controversias antes, digamos, después de esto, obviamente, pero que la hemos tenido que enfrentar, ¿cierto? Y siempre con esa tensión que se ha producido. Bueno, curiosamente que me haga esta pregunta porque la conferencia que tuve que dictar en la Universidad de La Serena, en la cátedra Jorge Peña Gens, versó sobre esto. Y coincidentemente, claro. Entonces, voy a decir 3 cositas que me parecen importantes. Primero, que hay cosas que uno no comprende, pero bueno, las trata de entender pensando en el periodo en que ocurrió el acontecimiento. Uno dice, bueno, en esa época, algo, a pesar de que también algunos protagonistas del periodo se preguntan ¿por qué se toma esta decisión? Recuerdo que Jovino Novoa, que no es el que están pensando, debe ser el abuelo de él, preguntaba ¿por qué estamos en Tacna? Que era un parlamentario. Bueno, y en ese momento era ocupaba un cargo de gobierno, y dice, ¿por qué estamos en Tacna cuando está tan lejos del centro de la República? En fin, ¿por qué tomaba esa decisión? ¿De qué decisión estaba refiriéndose? Es que el tratado de octubre del 83, pero que en realidad se ratifica si no me equivoco, en febrero del 84, toman la decisión de dejar pendiente la soberanía de Tacna y Arica. ¿Y eso por qué? La verdad es que es muy difícil de comprender hoy en día dejar pendiente un territorio cuando debió haberse definido esa frontera de inmediato en ese tratado. Y nos hubiésemos ahorrado una cantidad de problemas enormes, porque recién se vino a resolver esa controversia o el litigio por Tacna y Arica 45 años después, en 1929. Durante 45 años estuvimos con una piedra en el zapato que genera resquemores, problemas, roces, litigios entre dos pueblos hermanos. Entonces, y particularmente en el territorio afectado, que es Tacna y Arica, y en algún momento también Tarapacá. Esto se vino a resolver el 29, no sin antes toda una negociación que se hizo a través de un árbitro arbitrador que fue Estados Unidos, entre la Conferencia de Washington, ¿cierto? Después de 1920 estuvieron los 2 presidentes, Harding y Coolidge, ¿no? Entonces, y se nombra una comisión plebiscitaria porque el mismo tratado de Ancón, ¿no?, establecía que a partir de 1894, o sea, de años después del tratado, debería hacerse un plebiscito para resolver el tema de Tacna y Arica. Un plebiscito que no se hizo nunca. Entonces, porque no tenemos mucho tiempo en televisión explicar por qué no se hizo nunca, pero todas esas negociaciones terminaron al final en una negociación directa que permitió resolver esto a través de que ya en el gobierno de Alessandri se denominaba la partija, Tacna para el Perú y Arica para Chile, más una indemnización chilena, si no me equivoco, de $6 millones a Perú. Yeah. Y con una serie de otros problemas que se suscitaron a partir de ahí, ¿no? que tiene que ver con la frontera que después nos afectó en el litigio reciente, ¿cierto?, sobre el límite marítimo. Entonces, en realidad, no. Y cuando viene el Tratado del 29, como usted muy bien señala, otra vez se nos dejan algo pendiente. Caramba, ¿por qué? ¿Qué dejaron pendiente el 29? Amarraron a Chile y a Perú en una decisión futura posible. Es que si una tercera potencia, entre paréntesis, podía ser Bolivia, ¿cierto?, pretendiese o solicitase salir al Océano Pacífico de un territorio de Arica o territorio de Tacna, se tenía que pedir, ¿cierto?, el consentimiento de la otra nación. Es decir, Chile pierde su plena soberanía con respecto al territorio de Arica,
Y Perú también lo suyo con respecto al territorio de Tacna. Es decir, si Chile quiere entregarle un corredor al norte de Arica a Bolivia, no puede hacerlo en plenitud porque tiene que consultarle a Perú. Y si Perú quiere hacer lo mismo al sur de Tacna, tiene que consultarle a Chile. ¿Por qué eso? Porque si ya habíamos tenido esa experiencia que fue realmente lamentable de dejar pendiente un territorio y su soberanía plena por 45 años, otra vez tomamos una decisión de este tipo, el 29. Eso es lo que uno a veces no comprende de las diplomacias de esa época, porque dejan tensiones y al final, y tienen razón los militares cuando dicen, a veces la diplomacia toma decisiones y los que pagan las consecuencias somos nosotros, digamos, porque si llega a haber, ¿cierto?, en este litigio una situación seria que se llama casus belli, entonces la cosa de la diplomacia se pasa a otro problema, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno tener buena diplomacia. Creo que Perú tiene una muy buena diplomacia con Torre Tagle, tan buena que cuando se resolvió el tema del litigio por el límite marítimo, inmediatamente presentaron otro por el tema de la no concordancia que hay entre el hito Concordia con el hito 1, ¿no? Y ahí hizo como dos canchas de fútbol. Y ahí entiendo que el territorio marítimo de nuestro Chile se achicó. Se podría, la parte claro, legal, digamos. Claro, bueno, ya se había achicado antes por otro tema, que como la línea de la Concordia siguió la línea del tren, parte de lo que era la provincia de Tacna tuvo que quedar para Chile, y eso Chile tuvo que compensarlo ¿dónde? En la costa. Y compensar en la costa, ahora entendemos que eso pierde Chile mucho porque un metro cuadrado en la costa tiene proyección marítima. Oye, ¿no? Eric, tú que has leído tus libros, de verdad, mucho más que yo, está muy interesado y hemos discutido algunas cosas de las propuestas tuyas que son tan interesantes. Hoy día yo creo que ni un 5% vamos a poder ver, eso yo quiero que quede claro a la gente. Pero ya es un agradecimiento tremendo, porque a lo mejor algún día en una de esas, Milton, nuestro amigo, tu amigo y colega, digamos, de historia, podrá a lo mejor también hacer a lo mejor un desvío y volver con Sergio nuevamente, que ya le vamos a considerar de la casa, nos vamos a acordar mucho de ti. Pero yo quisiera que tú, que lo has leído tanto, también hicieras tus preguntas, quisieras, digamos, saber lo que más te ha llamado la atención. Yo quiero hablar de un tema que nosotros hemos tocado mucho en este panel, y cuando ha habido Feria del Libro también lo hemos tocado, a propósito de un libro que fue editor Sergio Grés, que son las masacres en América Latina, perpetradas tanto por el Estado como por el Estado en connivencia o en concordancia con los dueños del poder económico, y que también en parte de su último libro trata de la globalización de un puerto salitrero, Milton, con respecto a la matanza que ocurre en la oficina de Alemania de 1904, y que tú tratas en un libro completo, que es justamente ofrenda a una masacre, que es precisamente la matanza de Santa María de Iquique, la matanza que más ha impactado en este país, no obstante que en 1921 en la oficina San Gregorio y en 1925 en la oficina La Coruña, en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, también se van a producir masacres con gran cantidad de muertos, pero esta es la que ha quedado en el imaginario popular, y que ha sido una parte importante de la historia no oficial de este país. Porque tú, lo leí a propósito de una revista que se publicó a propósito de la celebración, la conmemoración de los 110 años de la matanza de la Escuela Santa María y de la Plaza Manuel Montt, y me refiero básicamente a que ha sido tratado por otros que no son parte de la historia, porque gran parte de la historia oficial de este país no se ha referido a las masacres. De hecho, ahora hay mucha más información con respecto a la masacre que durante gran parte del siglo XX. Ha sido tratado, sigue en novelas, Boloya Teite lo trató a propósito de la vida de Elías Laferte en El Hijo del Salitre, lo trató también las cantatas Santa María de Iquique, y ahora último Hernán Rivera Letelier a propósito de Santa María de las Flores Negras.
y Luis González Centeno, Los Pampinos. Así es. Que ese libro además ganó el concurso en Santiago, el más importante que la Municipalidad de Santiago, ¿no? ¿Juegos Florales? El municipal. Sí, ya. el premio municipal. Sí. Y Los Pampinos es una novela notable, para mí muy superior a las que mencionaste, con los perdones del caso, ¿no? Sí, por supuesto. Teitelbaum es un gran escritor, y Rivera Letelier también en otro estilo un gran escritor. Pero Luis González Centeno, no porque sea un iquiqueño como yo, creo que su obra, tanto Caliche como Los Pampinos, se debe rescatar porque realmente, además, él, si uno lee la biografía de Laferte, es obvio cómo se basó Teitelbaum en Laferte, digamos, para ser hijo de Salitre. Y Luis González Centeno tuvo también la posibilidad de conocer personas que le contaron, digamos, los sucesos de Coruña, porque él se refiere a los sucesos de Coruña, que entre paréntesis el próximo año se conmemoran los 100 años de Coruña. Va a haber bastante actividades seguramente en Iquique. Y usted tiene mucha razón, porque quedaron muchos de estas masacres obreras olvidadas, ocultas o silenciadas. E incluso, sin duda que la cantata Santa María ayudó muchísimo para que lo de la Escuela Santa María fuese conocido a nivel nacional y mundial. Pero Luis Advi, también como iquiqueño, él conocía muy bien el suceso y la importancia que tenía, y debo decir que nosotros en Iquique, en Tarapacá, nunca olvidamos los sucesos del 7, porque fue una masacre general, ¿cierto?, de esa escala en el corazón de una ciudad. En cambio, los otros sucesos generalmente ocurrieron, la mayoría, no todos, ¿cierto?, en La Pampa, ¿no? Entonces, pero en una ciudad y además un puerto tan importante que era el segundo después de Valparaíso, entonces eso era imposible olvidarlo. Y esto hay que considerarlo, el hecho de que en realidad es transversal, por lo menos en el norte, en mi región, todos de todos los colores políticos siempre han condenado ese suceso, siempre lo condenaron, porque incluso en el momento que ocurrió, Arturo del Río, que era liberal balmacedista, denunció el hecho. Arturo Alessandri, que era un liberal, ¿cierto?, más clásico, lo denunció cuando era diputado en ese tiempo, en un momento de Curicó, lo denunció en la Cámara. Malaquías Concha, que era del Partido Demócrata, lo denunció en el Senado. Es decir, todos los que tuvieron algún vínculo con Tarapacá, y después Alessandri, que no lo tuvo, después lo tuvo, porque el 15 le ganó precisamente al propio Arturo del Río en la senaduría, y posteriormente el 20 ganó las presidenciales. Entonces, Tarapacá lo apoyó firmemente por su denuncia al suceso, ¿no? Y nunca hemos olvidado los nombres de quienes lo hicieron, partiendo por Francisco Pessoa con su canto de venganza, que después se conoce como Canto a la Pampa, ¿no? Que aparece en el diario El Pueblo, que después que se conoce como El Pueblo Obrero, ¿cierto?, pocos meses después del acontecimiento, y no fue el único. Todo eso yo lo cuento en mi libro Frente a una masacre, que rescata los indicios de este suceso. A mí me parece que todas las huelgas y todas las masacres son muy importantes, pero esta aparece como la que tuvo una repercusión internacional mayor. De hecho, en la historia social de Perú aparece la masacre del 7 como formando parte de esa historia. Y lo mismo ocurre también, en cierta medida, con Bolivia, porque el movimiento sindical, por ejemplo, boliviano, surge a partir de los hermanos Daza, quienes
estuvieron en La Pampa y conocieron a Recabarren. Entonces, en realidad, el fenómeno obrero en el mundo del salitre es internacional. Mi crítica hacia mis colegas historiadores que trabajan en la historiografía obrera es que tienen un ojo cerrado con respecto al tema internacional, ¿ya? Porque esto no es solo historia de Chile, ¿ya? Por eso que yo trabajo lo transfronterizo, es porque soy un historiador de frontera también, ¿no? Y lo otro ojo cerrado es que no es solamente de un movimiento obrero ilustrado, sino que es un movimiento obrero más amplio, porque aquí también participaron poblaciones, por ejemplo, venidos de Bolivia o de otros lados, de Chile mismo, ¿cierto? Que no eran obreros organizados, sino que y población mestiza y población indígena, y las mujeres, que también a veces quedan rezagadas. Entonces, pareciera ser que tendemos a veces a tener una mirada un tanto elitista, incluso de fenómenos como el movimiento obrero, ¿eh? Entonces, mi mirada, y ustedes lo verán en mis libros, siempre yo trato a la sociedad del salitre, no al movimiento obrero exclusivo, ni a un grupo en particular, sino por eso que rescato a las mujeres, incluso, ¿y por qué voy a dedicarme solamente al periodo chileno? 1880 en adelante, típico. El ciclo del salitre, toda la historiografía chilena, 1880-1930. Bueno, yo fui el primer historiador que dijo no, el ciclo de expansión del salitre, que cuando se expande, parte en 1870, con el primer boom salitrero que lo establece Guillermo Billinghurst, ¿cierto?, que escribió Los capitales salitreros de Tarapacá, y no cierra el 30, cierra el término de la Primera Guerra Mundial, porque ahí comienza la gran crisis. El 30 ya es la muerte definitiva de este periodo, pero el periodo de expansión, porque deja de expandirse, ¿cierto?, al término de la Primera Guerra Mundial. Entonces no es entre el 80 y el 30, sino que entre el 70 y el 20, ese es el periodo de expansión. Entonces, con sus vaivenes, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿y es por qué? Porque siempre estamos mirando, y nosotros que somos de regiones, tenemos que hacerlo ver aquí. El estar en regiones es una manera de ver el mundo también. Entonces, siempre la historiografía chilena es una historiografía mirada desde el centro hacia las regiones. Y mi mirada de la historiografía chilena es de una región hacia el centro. Como dice Sergio, es que si no lo tomamos desde 1870 queda trunco, porque el ciclo se inicia en Perú, y cuando tú dices la migración hacia el Perú la mayor parte fue de chilenos, fueron chilenos los que migraron hacia la región de Tarapacá. Perdón, en ese tiempo de provincia. Quiero decir una última cosa, a propósito, que es muy importante. En esa masacre no murieron solamente chilenos. Así es. Y no murieron solamente obreros, que es lo más importante, sino que fue una gestión comunitaria, que tú lo dejas ver que es muy importante eso. Murieron bolivianos, murieron peruanos, los cónsules les pidieron que se retiraran de los lugares para que no los mataran. Los dueños del poder, los alemanes y los ingleses, pidieron a sus países barcos de guerra para asegurar, porque no confiaban en que el gobierno chileno fuera capaz de tener un proceso reivindicatorio que era absolutamente por reivindicaciones legítimas de la comunidad. Entonces, esa es la importancia de la contribución de nuestro invitado. Una mirada que no, como dice él, un ojo aquí cerrado y el otro aquí, sino que se abre, y solamente se abre, y además se abre a una cuestión muy importante que el chauvinismo y el nacionalismo no nos ha permitido ver, que es que hay más cosas que nos unen con Perú y con Bolivia que aquellas que nos desunen. Y incluso es más, nosotros ignoramos el norte y siempre lo hemos ignorado, y el norte es el que nos ha dado toda nuestra riqueza, y ahí esas relaciones que se producen chilenos, peruanos, bolivianos es algo cotidiano y que se viene produciendo desde siempre. Mire, y además no solo eso, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. El flujo migratorio del norte es chico hacia Tarapacá, también Antofagasta, por cierto, pero no solamente en una lógica terrestre, fundamentalmente fue a través de barcos, ¿cierto?, a través de los puertos, fue constante. O sea, nunca dejaron, y yo creo que todavía no dejan de hacerlo, las migraciones, los flujos migratorios desde el norte chico
hacia el Norte Grande. Es impresionante. Incluso esto lo conversaba ayer en la Universidad de La Serena, a propósito que el profesor Peñagén era catedrático de música, y es que, por ejemplo, la cofradía número 1 del baile de la Tirana, que es muy antiguo, que además los chilenos llevan a la Virgen del Carmen hacia allá, al periodo de la Plata, no el periodo de la Plata, sino que a la mina de plata de Huantajaya, perdón, quiero ser más preciso, los que sacan a la Virgen del Carmen del Templo de la Tirana es la cofradía número 1, que es la de los chinos, que es influencia de Andacollo. Entonces, porque es el baile chileno, por tanto, está clara la presencia chilena, incluso en la religiosidad popular, incluso en algo tan simbólico y tan importante. Fíjese usted que no hay una organización social más grande que las cofradías de la Virgen de la Tirana. Gracias. Hoy hemos finalizado el programa. Nos han dado un tiempo extra primera vez porque está Sergio. Yo creo que la audiencia está absolutamente ganada en esta oportunidad. Bueno, y como las cosas buenas en la vida también se terminan, porque ha sido muy agradable estar con Sergio, pero sumamente agradable, muy ameno, ¿cierto? Muy simple su explicación para la gente, todos la van a entender, y eso yo creo en comunicaciones es espectacular, ¿cierto? Bueno, una despedida primero tuya y primero decirle a Sergio para que tú le hagas entrega de algo que te tenemos, Sergio, pero te vamos a dar este minuto para que tú nos des tu última impresión, digamos. Bueno, esto va para toda la quinta región, ¿eh? Bueno, un gran saludo cariñoso a toda la quinta región y decir que si algo ha sido breve, es 2 veces bueno, ¿eh? Entonces yo pienso de que bueno. Creo que lo que queda es que volver a este lugar, que nos vuelvan a invitar para continuar esta conversación y siempre abierto a recibir cualquier mensaje que por favor me escriban. Les voy a dar mi correo electrónico. Muy bien. Si alguien lo puede anotar, si tiene interés. Es muy simple, a propósito del mundo de la Pampa, ¿no? Mi correo electrónico personal es pampino, todo con minúscula, por cierto, que típico, es pampino50, 50 es con número, @gmail.com. Así que quien quiera escribirme, yo siempre respondo, y si está en mis manos solucionar alguna duda, pues bien lo haré. Muy amable. Bueno, nosotros hay que hacer los honores ahora. Estamos felices de que hayas venido. Queremos agradecer también a Milton Godoy la oportunidad que nos da que tú estés aquí, porque él hizo los contactos y entiendo que ustedes vienen de La Serena y pasaron única y exclusivamente a hacer una actividad en Los Vilos y en la Ligua, por lo cual doblemente agradecemos. Y nosotros siempre que viene un invitado, nosotros regalamos libros. Este es un programa que difunde la cultura, pero que difunde la cultura. A nosotros nos encantan los libros. Qué envidia, ojalá estuvieran ustedes en Iquique. Y tanto es así que te vamos a regalar, vas a ser el más regalado, te vamos a regalar la novela de nuestro conductor Lucas Morán, que se llama La atenta mirada de los buitres. Te vamos a regalar un libro de poemas de nuestro gran poeta recientemente fallecido y amigo nuestro, y nacido en el norte también, Walter Rojas Álvarez, Los amantes de Chinchorro. Y obviamente también te vamos a regalar, nosotros regalamos normalmente libros de chilenos, te vamos a regalar una antología poética de nuestro gran poeta de Lebu, Gonzalo Rojas. Nuevamente te damos las gracias y ojalá podamos tenerte de nuevo. Que tuvo algo en Iquique, sí, sus tías fueron dueñas de una gran casona, que era una casa de señorita, donde se enseñaba además francés, en fin, y que después pasó a ser también una especie de internado, y tengo entendido que ahí, ¿no? Casi la seguridad, que entre otros alojó, mientras estudiaron en Iquique, Salvador Allende y su hermano. Muchas gracias, muchas más gracias. Bueno, no nos queda más que agradecer a Sergio, primero que nada, y a nuestra audiencia,
y también esperar, tal como lo hemos hecho con Eric, que hayamos disfrutado sobre todo estos momentos, y que como Sergio, dentro de su tiempo, escaso tiempo que debe tener como académico, a lo mejor en una de esas también lo vamos a tener ya hablando de tanto tema que se quedó en el tintero. Muy agradecidos, y ya estaremos la próxima semana con otro tema, con otro invitado, ¿cierto? Y siempre dentro de todo esto que se llama cultura, que nosotros la vemos hoy día como historia, la vemos, ¿cierto?, como libros, ¿cómo se llama?, de ficción, también como poesía. Hemos tenido ciclos de eso, así que vamos a continuar, y ese es nuestro compromiso. Muy amable, y será hasta una próxima. Muchas gracias.